125 hectáreas, más de 15.000 árboles, entre los que se encuentra el más antiguo de Madrid, un gran estanque, un palacio de cristal, varias fuentes. Todo esto es lo que puedes encontrar aquí, en el Parque del Retiro, uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad de Madrid. No es el parque más grande, ya que ese honor recae sobre la Casa de Campo, pero sí el más grande de los más céntricos de la ciudad y por ello el más visitado. Y sí, hoy te he traído hasta aquí porque vamos a visitar una vivienda que tenemos justo aquí enfrente. Acompáñame, vamos a verla. Estamos en la avenida de Alfonso XII, en el límite oeste del parque, dentro del barrio de los Jerónimos. Este barrio toma su nombre de la iglesia de los Jerónimos, que está justo en la parte de atrás del Museo del Prado. Es seguramente el barrio más tranquilo de todos los céntricos de la ciudad, gracias a que tiene muy baja densidad de población. Aquí se encuentran varios edificios no residenciales de gran tamaño, como el mencionado museo, el Palacio de la Bolsa, el Cuartel General de la Armada o el Ayuntamiento. Además, lógicamente, de encontrarse en sus límites el Parque del Retiro. Precisamente por todos los edificios que te acabo de mencionar, es un barrio con muchísima seguridad y esto lo vas a notar caminando por sus calles a cualquier hora del día. Justo acá tenemos el edificio en el cual se encuentra la vivienda que vamos a visitar. Es un edificio de los años 20, muy bien conservado, con portero físico. Y bueno, vamos a visitarla. Acompáñame. Y aquí estamos, ya dentro del piso. Pero antes de comenzar el recorrido, como siempre, me gustaría darte unos datos. Se trata de un piso de 264 metros cuadrados, con 3 balcones orientados al parque, 4 dormitorios en suite, aseo de invitados, salón con 3 áreas diferenciadas, comedor con cocina abierta, lavadero independiente y trastero. Y su precio de venta son 5.500.000 euros. Ahora sí, hecha la introducción, comencemos el recorrido. Ni bien entrar, a mano izquierda nos encontramos este recibidor con gran gabanero de 3 cuerpos y continuando por aquí se ubica el salón. En su parte exterior encontramos este gran salón diáfano donde se ubican los 3 balcones antes mencionados y tenemos a su vez con 2 zonas diferenciadas para reunión. Ahora sí, vamos a la parte externa, así podés apreciar las vistas que hay desde aquí arriba. Y a través de sus 3 balcones, lo primero que encontramos de frente es una panorámica del Parque del Retiro. A mis espaldas, la Puerta de Alcalá, que la tenemos a escasos 200 metros. Y en la otra dirección, a través de la avenida de Alfonso XII, se ubica la estación de Atocha. La verdad, una ubicación privilegiada. Continuemos hacia adentro. Vamos entonces hacia la tercera zona del salón, atravesando estas columnas de hierro que crean el marco perfecto para acceder a esta zona. El decorador también la concibió como zona de reunión, pero a mi entender quedaría perfecto como un área multimedia, ya que tiene la distancia perfecta para poner un televisor de gran formato en esta pared. Aprovecho que estamos aquí para comentarte que tenemos en toda la vivienda aire acondicionado por conductos. Este que vemos aquí es el control centralizado, pero luego te mostraré en los dormitorios que hay controles independientes por estancia inalámbricos. Volvamos al recibidor para continuar hacia el otro lado de la vivienda, en el cual lo primero que vamos a encontrarnos es el comedor con la cocina abierta. La cocina que cuenta con esta península con capacidad para 3 personas. Está completamente equipada con electrodomésticos de la marca Siemens, panelados y todo en tonos muy neutros, que la verdad es que queda muy bonito con la decoración del resto de la vivienda. Justo enfrente se ubica el lavadero independiente y el aseo de cortesía. Y a partir de esta puerta comienza la zona destinada para el descanso. Recuerda que te comentaba que son 4 dormitorios en suite. Vamos a verlos. Los 2 primeros dormitorios son los de tamaño más reducido, pero
que igualmente cuentan con cama doble de gran tamaño, armarios empotrados por supuesto, y el mencionado baño en suite. Estos dormitorios cuentan todos con ventanas a 2 patios diferentes interiores y con persianas motorizadas. Y ahora que estamos aproximadamente a mitad de recorrido, quiero aprovechar para preguntarte, ¿estás suscrito al canal? ¿Todavía no lo has hecho? ¿A qué estás esperando? Para vos es algo totalmente gratuito y a nosotros la verdad es que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a ofrecerte contenido cada vez de más calidad. Y por supuesto, si el video te está gustando, te agradecería que nos dejes un me gusta y te leemos en los comentarios. Continuamos. Este segundo dormitorio ya vamos a ver que aumenta en tamaño respecto al anterior considerablemente. Nuevamente cama tamaño king size. Se repite, al igual que en el salón, las columnas de hierro. Aquí tenemos armario empotrado y el baño. Y esto de acá, precisamente, es lo que te comentaba en el salón. Son los controles que nos vamos a encontrar en cada uno de los dormitorios para controlar la climatización, de modo que podamos tener temperaturas distintas en según qué estancia y que no tengamos que tener todos la misma temperatura. Continuamos por el distribuidor y nos vamos aproximando a los dormitorios más importantes en tamaño. Antes fíjate que aquí tenemos más armarios empotrados, que nunca están de más. La verdad que es una vivienda con muchísimo espacio para el almacenaje. Y precisamente a la entrada de este tercer dormitorio tenemos los armarios. A este lado tenemos el baño. Y un dormitorio de grandísimo tamaño, tanto que incluso permite tener un escritorio bastante grande. 2 ventanas al patio del edificio. Y ya solamente nos quedaría por ver la suite principal. Encontramos armarios a su entrada, concepto de baño abierto con doble lavabo. A un lado tenemos los sanitarios, al otro lado tenemos el plato de ducha con hidromasaje, ambos con mamparas con cristal, con espejo, mamparas espejadas. Un detalle importante en esta ventana, precisamente ahora están acometiendo obras en la fachada posterior del edificio, por lo tanto la vista no es muy agradable, pero es importante que tenemos una ventana que podemos opacar automáticamente a través de este mando a distancia, consiguiendo de esa manera también más privacidad en este espacio que lo requiere. Justo frente al espacio del baño tenemos mucho más armario y continuando por aquí, zona del dormitorio, también con una cama king size y mucho espacio para el descanso. Hemos llegado al final, pero antes de despedirme hay algo muy importante que te quiero comentar. Si te dijera que vos podés ser partícipe de un proyecto de reforma como el que te acabo de enseñar o como los que hemos visto en vídeos pasados, probablemente vos me vas a decir que para eso hace falta contar con mucho capital inicial. Y es cierto, pero hay otra posibilidad, que es la compra por participaciones y que es lo que estamos muy próximos a lanzar. Así que te vamos a dejar un formulario de preinscripción en la descripción de este video y en el comentario fijado. Ya sabes, te esperamos. Y como siempre, me despido hasta un próximo video. Hasta luego.